Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presentan Vox Populi. Conduce Soledad Ruiz Obando. Hola, ¿qué tal, amigos, amigas de Polar Comunicaciones? Un gusto saludarles en este día miércoles 4 de mayo, con una tarde bastante agradable en Punta Arenas, a pesar de que la temperatura no es tan alta, digamos, pero hay un sol, de ese sol magallánico que de todas maneras siempre se agradece. Junto a Ricardo Sánchez, que está en los controles, le damos la bienvenida aquí a nuestro programa. Y bueno, y en este último tiempo, sobre todo desde la pandemia, evidentemente que las comunicaciones virtuales, las comunicaciones online se hicieron algo bastante más tradicional en los distintos espacios, tanto como en lo laboral, en los estudios, y evidentemente que esto ha traído o refleja, digamos, ventajas y desventajas en relación a esta forma de comunicación. Hay un estudio reciente que se ha publicado en relación a este tema y sobre todo en cómo las comunicaciones online de alguna manera limitan en los procesos creativos y de desarrollo. Por eso vamos a esta hora a conversar con nuestro invitado, a quien le damos la bienvenida, quien es académico e investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, Jaime Silva. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Los agradecidos nosotros de poder compartir y que puedas contarnos en realidad de estos detalles que estábamos señalando, que tiene que ver justamente con este estudio que se ha dado a conocer recientemente y que se ha publicado y que da cuenta de justamente cómo ha quedado reflejado en relación a las comunicaciones virtuales y los detalles que tienen que ver con cómo afectan, digamos, los procesos creativos sobre todo. Sí, de acuerdo. Bueno, creo que resumiste muy bien el comienzo de esta conversación, en el fondo, al decir que los cambios que ha traído las situaciones que hemos vivido a nivel mundial han hecho que algunas tecnologías, ¿verdad?, se vuelvan muy relevantes, muy importantes y que hayan sido probablemente efectos positivos, ¿no es cierto?, de cosas como la pandemia, ¿verdad? El hecho de poder comunicarnos, de hecho la misma comunicación que estamos teniendo ahora nosotros dos, claro, ¿verdad? A mí me parece una gran oportunidad, ¿no es cierto?, poder conversar con personas en Punta Arenas fluidamente, ¿no es cierto?, poder vernos también. Sin duda esto es un gran avance, es un aporte al crecimiento de una sociedad desde el punto de vista de la educación, de la salud, bueno, de un montón de dimensiones. Y entonces, claro, yo creo que es importante decir que este tipo de comunicaciones realmente ha sido bueno para todos nosotros en general, ¿ya? Ahora, por supuesto, también, como cualquier nueva tecnología que se está desarrollando, que está avanzando, que está entrando en nuestras vidas, debe ser estudiada, debe ser analizada en sus ventajas y desventajas. Y ha habido una serie de estudios que han mostrado que fuera de lo dicho ya, ¿no es cierto?, de aquello positivo, la comunicación a través de estos medios, ¿verdad?, digitales, tiene algunas limitaciones, ¿ya? Una de ellas, por ejemplo, es que las personas nos cansamos más cuando nos comunicamos de esta forma, ¿ya? Y eso tiene que ver, entre otras cosas, por ejemplo, que mucho de nuestro comportamiento no verbal, ¿ya?, cuando una persona interactúa con otro, se comporta y muestra emociones, muestra reacciones, muestra experiencia a través de su lenguaje corporal. Y esa comunicación que llamamos comunicación no verbal se ve o se nota menos, es decir, estos medios informan menos de ese tipo de comunicación. Y por tanto, un sujeto o una persona que está en contacto a través de estos medios tiene que de alguna manera lograr obtener esa información del otro, de su contraparte, a través de otra forma, a través de, ¿no es cierto?, del lenguaje, de hacer preguntas más directas o en profundidad. Y eso ha sido un reto para, bueno, cosas como la educación, cosas como, por ejemplo, la psicología clínica. Cuando tú ves un paciente, ¿verdad?, tienes que de alguna manera ir
soslayando y sustituyendo esta información que te falta a través de otras estrategias, ¿ya? Exacto. Y este estudio que tú súper como mencionas, difícil leer, por ejemplo, algo que es tan importante como la mirada, que es complejo justamente a través de esta vía poder, digamos, hay aspectos que sí, efectivamente se logran traspasar, pero se ven limitados, indudablemente. Exacto. Y este estudio que tú me estás preguntando también va en esta línea. Ya estos investigadores analizaron cómo en el fondo la gente a través de estos medios, ¿verdad?, de comunicación intentan colaborar, ¿ya? Y sorprendentemente lo que estos investigadores encontraron a través de muchos análisis y muchos ensayos poniendo a distintas personas de distintos países, en distintas culturas, a resolver problemas en conjunto, descubrieron que cuando se trata de realizar trabajo que es poco creativo y que por tanto es más, si tú quieres, administrativo o de resolución de problemas en el sentido más simple, donde las personas tienen que seguir como instrucciones muy, claro, muy fijas, ¿no es cierto?, poco flexibles. La verdad es que a través de la comunicación online se puede realizar perfectamente. Sin embargo, cuando se requiere encontrar soluciones nuevas a problemas existentes, es decir, cuando los participantes tenían que ser creativos en resolver el problema, se vio que, lamentablemente, ¿verdad?, al menos en este momento, quizás, no sé, los niños que han tenido mucha más experiencia luego resuelvan esto, pero en el fondo, en este momento, las personas adultas que nos conectamos a través de estos medios somos mucho menos creativos a la hora de trabajar en equipo a través de plataformas como Meet, Zoom y otras más, ¿verdad? Y eso, creo yo, pone un desafío grande, de nuevo, en todas las dimensiones que este tipo de tecnologías son utilizadas: educación, salud, etcétera. Claro, además pensando en que, si bien es cierto, claro, en contexto de pandemia o en los momentos más críticos, cierto, que la mayoría de estas áreas que tú mencionas funcionaron prácticamente un 100% a través de esta vía. Hoy día, que estamos en otra situación sanitaria, también se ha mantenido, digamos, si bien no es la única forma de comunicarse, sí se ha mantenido en algunos espacios. Sí, se mantiene esta comunicación que ahora llamamos híbrida, ¿verdad? Como que tiene elementos presenciales, otros que son a distancia. En educación, por ejemplo, y en salud, la educación, ¿no es cierto?, online y la telemedicina ya están ocupando un lugar relevante en nuestra sociedad. Y esto yo creo que pone una alarma en el hecho de decir, bueno, si esto dificulta un poco ese tipo de habilidades, ¿no es cierto?, y competencias que las personas tenemos, bueno, hay que tratar de compensar, buscar la forma de cómo incentivar los procesos creativos de otra manera, buscar alternativas. Yo creo que este estudio, en el fondo, hay que leerlo de manera positiva, no decir, mira, en realidad ya nunca más vamos a poder ser creativos porque estamos trabajando, sino que buscar la forma. Bueno, si esto como que lo dificulta, lo hace más tedioso, más lento, bueno, busquemos la forma y los apoyos, ¿no es cierto?, tecnológicos y humanos que nos permitan superar este problema y transformarlo de nuevo en una ventaja de nuestra nueva forma de comunicar. Claro, porque evidentemente cuando partíamos conversando, ¿cierto?, en relación a las ventajas, uno evidentemente puede encontrar muchísimas. Pero claro, al detectar también estas otras que no son tan positivas, también, aparte del hallazgo de la evidencia, digamos, luego de este estudio, que además entiendo hizo comparaciones con los mismos trabajos en espacios, digamos, presenciales versus espacios virtuales. Exacto. Entonces, claro, es como justamente damos vuelta de alguna manera esta tuerca, ¿cierto?, para que efectivamente esta herramienta siga siendo importante para el quehacer en todas las áreas.
Exacto. Yo creo que, bueno, esto, como decía, pone una alerta, ¿verdad? De decir, bueno, aquí hay algo donde tenemos que mejorar, hay algo donde tenemos que... Porque, como tú muy bien dices, en el estudio se comparó con personas trabajando presencialmente y las diferencias eran bastante grandes, ¿ya? Entonces, y se comparó con una metodología bien rigurosa, ¿ya? Se comparó no solamente el comportamiento, sino que el lenguaje y otros factores, los resultados mismos de las acciones que las personas realizaban, y se vio que había yo no diría que al final lo que a mí me hace pensar ese estudio es que no es que se impida la creatividad, por supuesto, no es que sea cero, sino que probablemente se hace más lenta, y al hacerse más lenta, entonces un grupo que trabaja presencialmente llega a resultados más rápidos, y probablemente, al igual como pasa en telemedicina, donde, por ejemplo, los psicoterapeutas que han tenido que ver pacientes han tenido que alargar un poco el formato, es decir, tener sesiones más largas, porque como te dije al principio, hay mucha información que uno ya no tiene, ¿ya? Y es impresionante cómo toda esa información no verbal es relevante para tomar decisiones, para poder comprender al otro, y en este otro contexto, ¿verdad? Para poder, en el fondo también, en la relación con otra persona, encontrar soluciones creativas para dificultades y problemas que aparecen en nuestro entorno. Exacto, y también debe hablar de alguna manera de las formas en cómo nos comportamos en grupo, en forma presencial y en forma online, que también siento que hay una presión, si se quiere, distinta. Sí, correcto. Probablemente, claro, cuando uno está en un grupo, la presencialidad te exige más implicancia, como implicarte más, y eso uno en clase, con estudiantes, lo vive mucho, ¿verdad? Cuando la metodología a distancia genera que los estudiantes se impliquen menos, apagan la cámara, cosas de ese tipo, que probablemente, claro, fomentan menos una interacción más positiva. Y como te decía al principio, quizás la hacen más lenta, más dificultosa. Pero yo sigo celebrando el hecho que a través de esto tengamos, por ejemplo, esta conversación, ¿verdad? Muy fluidamente, muy colaborativamente también. Tú me haces preguntas, yo respondo. Por supuesto, ¿no? Y sobre todo para... Creo que las ventajas son mucho más que exacto. Claro, cuando lo ponemos en la balanza, indudablemente, pensando también en las personas que están en lugares más apartados, que de pronto quedan muy postergadas en diferentes situaciones, bueno, desde estudio, desde el ámbito, no sé, de las posibilidades culturales, artísticas, de incluso, no sé, reuniones de trabajo quizás más con intercambio con más personas, en fin. Y claro, y esta posibilidad ha dado esa instancia que sin duda es positiva y que además aporta en ahorrar bastantes costos. Claro. Yo, por ejemplo, que trabajo en el mundo universitario, académico, ha sido impresionante poder llegar a tantos lugares, no solamente en Chile, sino que en otras partes del mundo. Y eso ha permitido que personas que antes no tenían acceso a ciertos aspectos de la educación, a ciertas temáticas, a ciertos avances, ¿verdad? A ciertas actualizaciones, hoy día perfectamente lo pueden hacer. Y yo creo que eso, quizá hoy día no nos damos cuenta, pero eso a la larga yo creo que va a tener efectos muy positivos para nuestra sociedad. Tener personas mejor preparadas en todas las dimensiones y los ámbitos del conocimiento, sin duda que va a ser algo que nuestra sociedad va a resentir positivamente, o sea, la palabra no es mejor resentir, va a experimentar positivamente en el futuro. Yo lo veo muy positivamente, esto que te estoy contando. Por lo tanto, digamos, este hallazgo, esta evidencia que nos muestra el estudio, de alguna manera, como tú señalas, es poner en conocimiento, ¿cierto?, la situación y ver de qué manera podemos abordarla para efectivamente revertirlo. Exacto. Y que el trabajo colaborativo y creativo de los grupos pueda ser tan eficiente como en la forma presencial, y bueno, y si no igual, por lo menos justamente trabajar los ritmos, en fin, seguramente se van a encontrar los métodos para aquello. Claro, y hay otras tecnologías que apoyan este tipo de comunicación, que el uso, no sé, de pizarras electrónicas o tablones, ¿verdad? Online,
todo ese tipo de herramientas que uno puede ir sumando al hecho de estar comunicado, ¿verdad?, a través de esta plataforma, yo creo que se suman positivamente de nuevo a lo que se está haciendo, y por tanto yo creo que más que decir, mira, no se puede, yo creo que hay que decir, bueno, busquemos la forma de hacerlo y fortalecerlo de tal forma que la creatividad se vuelva como a activar, o se vuelva de alguna forma a expresar más frecuentemente o con más intensidad en este tipo de comunicación colaborativa. Perfecto. Bueno, Jaime, agradecerte muchísimo esta conversación, que hayamos podido abordar este tema, que sin duda es muy importante, porque hoy día reiterar que todos y todas, desde los más pequeños hasta los más grandes, nos vemos involucrados en este tipo de comunicación, así es que sin duda que es un tema muy relevante. Muchas gracias, que estés muy bien. Cariños, y ya nos encontramos en otro momento. Disfruten la tarde, nos vemos. Que estén muy bien. Jaime Silva, de la Universidad del Desarrollo, haciendo este análisis, ¿cierto?, este estudio que se ha hecho en la Universidad de Columbia, que se ha dado a conocer hace muy poquito, ahora fines de abril, en relación justamente a cómo los procesos colaborativos de creatividad, ¿cierto?, de los grupos se ven afectados, digamos, en versus presencialidad online o la comunicación virtual. Bueno, comentarles que hace ya, no sé, una media hora ya arribó a Magallanes el presidente de la República, nuestro coterráneo, ¿cierto?, Gabriel Boric Font, que dicho sea de paso, mañana va a estar aquí en la mañana en Polar Comunicaciones conversando con Vladimiro Mimisa, así es que atención a aquello, porque a partir de las 9:30 de la mañana justamente va a estar con nosotros a través de nuestras plataformas, ¿cierto?, de todas nuestras formas de llegar a ustedes, conversando con el periodista Vladimiro Mimisa, el presidente de la República, Gabriel Boric Font. Bueno, durante esta tarde también va a desarrollar diferentes actividades había programado un gabinete, pero la verdad es que está atrasada la agenda, porque surgió alguna situación de último minuto en Santiago, a la que tuvo que acudir, y por lo tanto la hora de arriba a Magallanes se retrasó, y por tanto también la agenda se ve alterada. Pero bueno, a las 5 de la tarde, entiendo, tenía programado un encuentro con diferentes organizaciones sociales y comunitarias. También la inauguración del Mes del Mar, va a viajar a Natales también, y tendrá actividades en Última Esperanza. Son algunos de los recorridos que hará y los encuentros que realizará el presidente de la República en nuestra región. En un momento más vamos a estar conversando con dos amigas de acá de Punta Arenas, que están desarrollando ya hace algún tiempo una iniciativa que tiene que ver con también desarrollar actividades de forma colaborativa, comunitaria, conjunta, y se llama Bazar Mosaico, que ya tuvieron alguna experiencia, ahora la repiten en el marco del Día de la Madre, así que vamos a estar conversando con ellas a ver qué es lo que nos van a proponer para estos días, y para que ustedes puedan saber, ¿cierto?, qué son los productos, elementos, en fin, que van a estar mostrando en su bazar, dónde, cuándo, a qué hora, para que ustedes estén enterados. Vamos a hacer una muy pequeña pausa para volver inmediatamente justamente con nuestras amigas del Bazar Mosaico.